¿Recuerda esa reunión de máximo poder entre Rusia y Estados Unidos? De máxima seguridad, que fue pública, pero que fue secreto lo que se dijo entre los muros de ese palacete en Suiza. Pues ahora está saliendo poco a poco lo que se dijo. Y entre lo que se dijo podríamos perfectamente preguntar: ¿Rusia y Estados Unidos juntos? ¿Estados Unidos y Rusia unidos y además militarmente para pelear contra el mal común? Preguntemos y escuchemos. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo y ahora más que nunca y que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón. Comenzamos. En medio de esos palacios y jardines de lujo en Suiza, y en medio de la seguridad más férrea del mundo, en esa cumbre que tuvieron en Ginebra, ahora se revela que Vladimir Putin ofreció las bases militares de Rusia en Asia Central a su contraparte Joe Biden, publica el periódico ruso Kommersant. Más aún, compartir el uso de inteligencia, equipo militar y la información de los drones de ambos. El objetivo: luchar contra los talibanes. Como usted sabe, Estados Unidos se está retirando de Afganistán y en los últimos días los talibanes han comenzado a apoderarse del país y amenazado con extenderse a otros países. Rusia teme esta situación y está muy preocupada, tanto que el canciller ruso ha dicho que la retirada de las tropas de Estados Unidos fue prácticamente un error, porque ahora hizo más incierto todo: la política y la seguridad. Un tema verdaderamente importante, sí, y que tenemos que preguntar. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón en esta nueva fase. Bueno, ya llevamos varios meses. Recuerde que este es un espacio de total libertad y le agradezco muchísimo por todas las cuentas que nos cancelaron y que usted sigue llenando el vacío. Ya son ya casi 9 años de Detrás de la Razón, y usted siempre nos ha defendido ahí. Gracias por todos estos cientos de miles de seguidores que nos siguen a donde vayamos. Gracias a usted, el principal protagonista. Y hoy tenemos a dos maestros que usted conoce bien, que han sido pilares de este programa durante mucho tiempo. Francisco Javier Martínez, que siempre está listo y aportando toda la información para conocer lo que pasa en el mundo y sobre todo en las grandes esferas, ¿no? Francisco Javier, muchísimas gracias, con estudios allá, como siempre digo, en Países Bajos, pero residido en Madrid. Gracias. Y Eduardo Bior, que pues encabeza prácticamente una comunidad de intelectuales y periodistas en el Cono Sur, incluidos think tanks, incluidos muchos periodistas contestatarios de Perú, de Brasil, de Argentina, de prácticamente todos lados del mundo, que hablan, piensan y denuncian. Te agradecemos mucho, Eduardo, por esa noble labor también. Francisco, empiezo contigo. A ver, no entendemos así a primera vista. Putin le propuso a Biden unirse militarmente contra los talibanes, intercambiar inteligencia militar, intercambiar cuestiones de drones e incluso usar las bases militares de Rusia para Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto, por favor, Francisco? Hola, buenas tardes, Eduardo, Roberto, equipo de Detrás de la Razón y audiencia. Rusia hizo, según estas declaraciones al periódico Kommersant, una generosa oferta. Para mí esa generosa oferta tiene que ver más con testar los intereses reales de los Estados Unidos y, sobre todo, mostrar al mundo los intereses reales de Estados Unidos
en el post aparente retirada de Irán, de Afganistán. ¿Por qué digo esto? Porque los Estados Unidos están pactando y no ha servido de nada los intentos de pactar desde febrero del 2020 con los talibanes a espaldas del propio gobierno multitransnacional de Afganistán. Los rusos en Moscú también están atendiendo y teniendo reuniones con talibanes, representantes talibanes. La realidad es que la palabra contra los talibanes no cabe en esta ecuación. Los talibanes aunque sean reconocidos por Rusia todavía como grupo terrorista, no olvidemos que los talibanes nacieron bajo el dinero de la CIA para atacar los intereses de la Unión Soviética. Y claro, como todo lo que produce Estados Unidos y los anglosajones, donde meto a Reino Unido, produce monstruos, Frankenstein, que luego se revuelven contra su propio creador. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que está haciendo Rusia muy inteligentemente es una generosa oferta para decir, bueno, estáis dejando las tropas aparentemente a 600, pero en cambio hay entre 16.000 a 18.000 contratistas. Punto número 1. Vuestra operación militar de operación llamada libertad duradera, porque todos estos anglosajones utilizan grandilocuentemente la palabra libertad. Libertad duradera fue la primera. Y la segunda, Freedom Sentinel, centinela de la libertad. Eso sí, ha dejado 4,5 millones de desplazados, ha dejado una situación de un país prostituido, como todo lo que toca la libertad anglosajona, que lo termina convirtiendo en putas o en drogas. Ha convertido a Afganistán en el 90% de los exportadores de heroína que consumen, curiosamente, según ellos, los Estados Unidos, no en su territorio. Dicen que es para Europa, para infectar Europa y para infectar Canadá, pero resulta que su población, como hizo ya China con la guerra del opio en la época de la reina Victoria, infectar a los pueblos, pero en el fondo los intereses de los norteamericanos siguen con estos contratistas. Están las tierras raras, están los minerales. Por lo tanto, lo que pretende Rusia con este ofrecimiento de cara al público es decir, bueno, de una vez por todas, en vuestra doblez de cara anglosajona, decid qué queréis hacer, porque os brindamos, entre comillas, las bases de Kirguistán y de Tayikistán para que las tengamos en común para luchar contra algo que es peor que los talibanes. ISIS, esa otra creación. ISIS está en Kandahar, ISIS-K, y también restos de Al-Qaeda. Entonces, lo que tiene que hacer el ofrecimiento ruso es que el gobierno de Afganistán, ese gobierno títere transnacional, se una a los talibanes, que ya tienen el 85% del territorio, y que haya una matanza o muerte, suena muy mal dicho así, pero es la realidad, por desgracia, con los restos de sus enemigos en la fe islámica, y digo en la fe porque todos son intereses económicos, que son talibanes contra ISIS-Daesh. Y a partir de ahí, ver si todos los proyectos que se tienen de la Organización de Cooperación de Shanghái pueden seguir desarrollándose entre Pakistán, Pakistán, Afganistán y las repúblicas centroasiáticas, y que por supuesto que no se extienda el ISIS-Daesh en las repúblicas centroasiáticas, porque para eso está la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde están todas las repúblicas centro o transcaucásicas con acuerdos, la inmensa mayoría, con Rusia. 3 preguntas, pero me las contestas ahora que regrese de Eduardo. A ver, pero 3 preguntas que ahí te las dejo. O sea, quiere decir que tanto talibanes como ISIS son un verdadero peligro, ¿no? O sea, ya para que lo reconozca Rusia. 2, ¿por qué el ofrecimiento que hace Putin lo hizo hasta ahora y no lo hizo antes?
Y 3, Rusia tiene un poco de temor o miedo de que se le desborde la ráfaga de terroristas o incluso de migrantes corriendo ante los terroristas. Ahí te las dejo. Francisco, voy con Eduardo. A ver, Eduardo, tu primer plumazo, tu primera visión de esto que estamos analizando. Para empezar, que estoy en la caracterización absolutamente de acuerdo con mi colega. Es decir, primero, yo agregaría solo un pequeño matiz. La propuesta de Rusia sí existió. Eso empecemos. Porque ninguno de nosotros estuvo en Ginebra, y esto lo larga Kommersant, que es, digamos, la vertiente empresaria del gobierno ruso. Es decir, esto viene de algún sector del servicio de inteligencia ruso, y es un sondeo, es para ver cómo reacciona Estados Unidos. Rusia con esta oferta gana de las dos maneras. Es decir, como dijo el colega, si Estados Unidos rechaza, queda evidente que ellos en realidad no se quieren ir de Afganistán, lo que los que estamos más o menos informados sabemos plenamente. Y si Estados Unidos acepta, Rusia va a seguir el principio de que a mis amigos los tengo que tener cerca, pero a mis enemigos todavía más cerca. Es decir, se va a cumplir un doble objetivo: el objetivo de controlar al Estado Islámico, porque con los talibanes no tienen problema ni Rusia ni Estados Unidos. Con los talibanes, a partir de pasado mañana, están negociando como con un Estado. Bueno, malo, les guste o no les guste, pero va a ser el Estado, porque el actual gobierno afgano no va a durar tanto tiempo como duró el gobierno de Vietnam del Sur después que se fueron los norteamericanos. Es cuestión de semanas. Entonces, el problema ahí es, número uno, como dijo el colega, el Estado Islámico del Jorazán, que es ese invento que está en la zona, que al mismo tiempo incorpora mercenarios uigures que le preocupan sobremanera a China por la actividad terrorista en Xinjiang. Segundo, controlar los caminos de la droga. Si Estados Unidos está desesperado por mantener a sus tropas especiales en Afganistán, para eso también, como se sabe, le pidió ayuda al Reino Unido, y probablemente tenga auxilio turco, porque uno de los caminos de la droga pasa a través de Turkmenistán, que es un país con una cierta influencia turca. Es decir, esos son miles de millones de dólares que la CIA y los otros servicios no se pueden perder, porque con eso se financian muchas operaciones especiales. Ese es el primer problema. Es decir, si Rusia consiguiera que Estados Unidos se plegara a ellos, tiene el control sobre eso y lo pueden manejar eventualmente hasta cerrarlos. Cosa que eso habrá que ver cómo se maneja Rusia con eso. El segundo problema, que tiene que ver con la gira artística que se acaban de mandar desde el ministro de Relaciones Exteriores ruso y el chino, Sergei Lavrov y Wang Yi, por los países de Asia Central. Estuvieron un día y medio en cada capital de los 5 países. Es decir, digamos, no tocaron más porque el público ya estaba cansado. Pero en todos lados ofrecieron cooperación y pusieron claramente el problema de Afganistán en la esfera de la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, y además Afganistán tiene pedido el ingreso a la organización, con toda seguridad se lo van a dar, igual que a Irán, y eso va a llevar a que los problemas se resuelvan en casa. Ahí hay un problema concreto de gran perspectiva, que es el problema de los corredores transasiáticos. Tanto la nueva ruta de la seda es el corredor de China hacia el oeste, hacia Europa, como el corredor de Pakistán, es decir, que China está construyendo a través de Pakistán y que quiere ampliarlo con un corredor a través de Kabul. Por el otro lado, hay intereses específicos
que tiene, por ejemplo, es decir, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán. Hay una cantidad de intereses que tienen países de la región para incorporar a Afganistán a la red de comunicaciones, transporte e infraestructura de Asia Central, lo cual le daría a toda la región euroasiática un potencial económico impresionante. Por esa razón, Rusia, primero, no quiere tener más problemas en esa zona. Segundo, sabiendo que norteamericanos y británicos van a estar activos, van a seguir activos en esa zona, controlarlos lo más de cerca que se pueda. Y tercero, eliminar el poder perturbador y distorsionante que tiene el tráfico de heroína, del cual se alimenta el terrorismo. Muy bien. Y esto me preguntaba uno de nuestros seguidores, bueno, pero ¿y el antagonismo entre Rusia y Estados Unidos, que supuestamente cómo es posible que ahora pudieran o estuvieran al borde de trabajar juntos, unidos militarmente? Eduardo, ahora me la contestas, regreso con Francisco, esas 3 preguntitas que quedaron y tengo otra cuarta más adelante. Francisco, por favor. Sí. No recuerdo exactamente el contenido de las 3 preguntas ahora. Lo que sí te puedo decir claramente es 2 puntos y si me las reformulas rápido ahora. Es que a Moscú, como dice el compañero, no le interesa el caos en Afganistán. La realidad es que hay que ser... ha habido, como ha dicho el compañero también, unos encuentros, una conferencia internacional el viernes 16 se clausuró el 16 de julio con una declaración del canciller Sergei Lavrov en Tashkent, Uzbekistán, y esta conferencia era de Asia Central y del Sur, interconexión regional, retos y oportunidades. Y es más, todo lo que ha dicho mi compañero, uniendo además la incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghái, tanto a Afganistán como a Irán, que recordemos, son observadores dentro de Irán, es observador, y en el caso de Afganistán también observador dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Por lo tanto, sea el gobierno mezcla por regiones parte talibán y parte no talibán, en las conversaciones que se están llevando en Moscú con los talibanes, y repito, talibanes todavía reconocidos como organización terrorista por Rusia, porque fue la que lo primero sufrió estas organizaciones terroristas de financiación en origen anglosajona, Rusia ha pedido 3 puntos fundamentales: que los llamados CAR, las repúblicas de Centro Asia, no haya ninguna influencia, mancha, virus, transferencia de virus de islamismo. Punto número 2, que el Pakafuf, que es este corredor de tren que une Pakistán, Uzbekistán y Pakafuf y Pakistán, Uzbekistán, sí, que une las repúblicas rápido te pregunto ahí, ¿eso no le va a costar vida a Rusia, Francisco? Eso de no queremos transferencia de virus islámico, y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, las cosas se pusieron muy feas en Moscú, hubo atentados y parece que hubo una negociación secreta con el entonces jefe de inteligencia de Arabia Saudí, Bin Sultán, y entonces se calmaron las cositas. Estas declaraciones no pueden volver otra vez a levantar ese patrocinio por debajo del agua secreto que hace Arabia Saudí a todos los que están luchando y que no le caen bien los rusos. Es que aquí ya no solamente se trata de rusos, se trata de ese dueto, de ese matrimonio de conveniencia entre rusos y chinos. Es un matrimonio que se va a ser a largo plazo, porque en lo que se llama el Corredor Económico China-Pakistán, CPEC, ahí los chinos tienen un proyecto de inversión solo de China de 600.000 millones de dólares. Y cuando se mueven esas cifras, y están intereses aliados de China y de Rusia, en este caso no olvidemos que Rusia sabe jugar muy bien las cartas, tanto con Arabia Saudí como con Israel,
como con tirios y troyanos, porque la política que quiere Rusia en Eurasia, en Heartland, en el corazón de esta Eurasia, es ser el equilibrio entre extremos, el equilibrio entre contrarios. Y no le interesa a Arabia Saudita estar en la situación que estaba cuando Rusia era la Unión Soviética, que era la gran hacedora del mal, junto con los anglosajones, de todos estos islamistas de cuño tafkiri y que pertenecen a escuelas de pensamiento islámico que son contrarias a todas las que hay en el centro de las repúblicas asiáticas. Oye, Francisco, las anteriores preguntas eran con referencia a si Rusia estaba temiendo o tenía miedo de que estos talibanes se desbordaran y los terroristas se desbordaran no solo de Afganistán, sino se fueran hacia las fronteras rusas y pues para proteger a la población rusa, tenían miedo de esto. ¿Y por qué? Lo pregunto porque se me hizo muy significativa la declaración de hace unos días del canciller Lavrov, el canciller de Rusia, que dijo, sí, la operación Freedom falló, pero criticó el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Dijo, pues ahora que se retiraron, esto queda, el retiro provocó inestabilidad, inseguridad e incertidumbre en la cuestión política, militar y de seguridad. Bueno, entonces no entiendo. Primero, todos los analistas con conciencia han pedido desde hace años que se larguen las tropas de Estados Unidos de Afganistán, pero ahora el canciller Lavrov critica que se hayan ido porque dejaron todo que entonces no se deberían de ir. A ver, Francisco. No nos confundamos, no nos hagamos la cabeza un lío. Es decir, una cosa es que se hayan ido precipitadamente y mal las tropas. No se han ido los 18.000 contratistas. Ojo, ahí. Cuando tú dejas un solar, lo puedes dejar con una casa construida o puedes dejarlo hecho un vertedero. Y entonces, lo que está criticando Rusia es que se han ido dejando hecho un vertedero como era. Y lo más curioso es que George W. Bush haga unas declaraciones el día 14 de julio en la revista alemana Deutsche Welle, preocupándose por las mujeres y las niñas afganas que van a sufrir un daño irreparable. Pues no tenía ese mismo concepto el señor Bush cuando era aliado de Bin Laden en negocios en la compañía Carlyle Group International y luego posteriormente estos 20 años de ocupación. Tampoco se ha preocupado mucho de que el dinero de la droga que los norteamericanos han propiciado y han desarrollado, porque ojo, cuando decimos el cultivo de la droga, hay droga ilegal, heroína ilegal, amapola, opio ilegal, y luego cultivo de opio que para las farmacéuticas sí es legal, que curiosamente lo dominan en el mundo o son productores existentes autorizados y no se ha permitido nunca que Afganistán lo fuera, ya que contaminas con esa mierda, con perdón, que es la droga de los opiáceos, haz que sea derivada a la industria farmacéutica. Pues no, porque ahí están los lobbies de Australia, Turquía, India, Francia y España, que son los lobbies autorizados que para producir opiáceos autorizados en el mundo, es decir, estos países, Francia, España, India, Turquía y Australia, estos son los que producen opio bueno. Y en cambio, el opio que va directo para las poblaciones y que mata poblaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y del que se financian los terroristas, es el opio que han metido en Afganistán. Porque recordemos, Afganistán tiene ahora 224.000 hectáreas, es decir, un 37% más solo del año 2019 al 2020 de cultivo de opiáceo. Y en un territorio que son 655.000 kilómetros cuadrados, estamos diciendo, sí, solo son 2.240, pero estos 2.240 kilómetros cuadrados, que son 224.000 hectáreas, producen el 80 o el 90% de los opiáceos que derivan en heroína de lo que se consume en Occidente. Por el pueblo, evidentemente. Más vale tener pueblos sometidos y drogados a pueblos combativos que reclamen derechos. Solo digo eso. Y a lo que me preguntabas, la posición de Rusia, Rusia siempre ha sido la primera, cuando era Unión Soviética, en sufrir
de estos islamistas, y repito, no es lo mismo cualquier virus que cualquier bacteria, no es lo mismo el islamismo de los talibanes con sus horrores que el islamismo incrementado, increciendo en horror del ISIS-K. Por lo tanto, lo que hay que propiciar es que se luchen ISIS-K porque esos son de exportación a Occidente, incluyendo las Américas, de terrorismo. Es decir, esos sí que te ponen bombas en París, en Buenos Aires, en Madrid, porque los otros, los talibanes como tal, y ojo, curiosamente, ISIS-K nace de un talibán que estuvo en Guantánamo, le soltaron de Guantánamo, se radicalizó en Guantánamo, y cuando fue a Afganistán, la primera creación de ISIS-Daesh Afganistán o ISIS-K fue con este señor salido de Guantánamo. Solo dejo caer eso, que de hecho el creador de ISIS-K salió de Guantánamo. A ver, Eduardo, hay un borbotón de datos y muchas cosas. Adelante, te escuchamos. Sí, me habías preguntado qué pasaba entonces con el antagonismo entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, a ver, aquí hay que entender dos cosas para tener un poco de orientación. Como al Estado profundo norteamericano hace unas cuantas décadas que no se le cae ninguna historia nueva, que no tienen ninguna idea novedosa, siguen aplicando las viejas. Y lo que están aplicando en este momento es la estrategia de un señor que tiene 97 años, que se llama Henry Kissinger, y que hace 50 tuvo una maniobra exitosa cuando hizo el viaje a China, de Nixon a China, e hicieron el acuerdo con Mao Zedong y Zhou Enlai para separar a China de la Unión Soviética. Ahora están haciendo lo mismo, pero lo quieren invertir. Quieren atraer a Rusia a una negociación particular para separarla de China. Y lo que no entienden, porque parece que no entienden, es que el mundo cambió. Para empezar, primero que China no es la que era hace 50 años. China es la segunda potencia del mundo y en muchos aspectos es la primera. Segundo, Rusia sabe perfectamente que no puede caer en los errores de la vieja Unión Soviética y que necesita imperiosamente diversificar su economía para sobrevivir. Y la posibilidad de diversificar su economía es, como decía el colega, tener tanto relaciones hacia Europa como relaciones hacia China. Y hacia Europa quiere decir un nombre muy específico, que es donde se juega todo el futuro de los próximos años, y se juega este año, que es Alemania. Se juega con la elección en Alemania. Rusia quiere tener buenas relaciones con Alemania. Para tranquilizar a los Estados Unidos de que ellos no van a volver a tratar de hacer un eje ruso-alemán que excluya a los pobres británicos del mundo. Entonces Rusia quiere tener un entendimiento, un statu quo con Estados Unidos, que además es necesario en otras áreas, en todo el área de armas estratégicas, de control de armas nucleares. No nos olvidemos que Estados Unidos en los últimos 20 años sistemáticamente se ha salido de todos los tratados de la época de la Guerra Fría que controlaban las armas estratégicas y nucleares. Es decir, estamos en una situación anómica muy grave. Entonces, en ese contexto, lo que le marca Rusia a Estados Unidos es: nosotros vamos a tener rivalidad de sistemas, no porque Rusia sea socialista socialista de Estado, o como la queramos llamar, como era antes, sino porque tiene un sistema mixto, igual que lo tiene China, aunque son diferentes, que es diferente al capitalismo neoliberal financiero especulativo concentrado de los Estados Unidos, que no produce ni una lata de cerveza. Entonces le plantea: vamos a tener competencia de sistemas, pero establezcamos reglas, y no como plantea el gobierno norteamericano actual,
Es decir, un mundo de acuerdo a reglas, pero las reglas son mías y no te las cuento. Entonces, si no, las reglas que plantea Rusia y que plantea China son las reglas del sistema de las Naciones Unidas, que obviamente necesita una renovación y un rejuvenecimiento potente, pero por lo menos es un sistema jurídico internacional que hasta ahora, por lo menos en los últimos 75 años, evitó una guerra mundial. Entonces, para algo sirvió. Entonces, mejorémoslo. Esa es la propuesta de Rusia y de China. Es decir, no es que antagonismo no quiere decir andar a los palos. Antagonismo quiere decir, cuando me subo al ring, tengo que obedecer las reglas de la Federación de Box. Porque si no me echan del ring. Bueno, ese es el asunto. Hay que ver, digamos, qué es lo que sucede. El problema aquí es, y hay un problema muy, muy grave, que es la lucha por el poder dentro de los Estados Unidos. Y ese es el problema grave que crea una profunda incertidumbre en todo esto. No nos olvidemos el manifiesto de los generales y oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de hace unos meses. Eso es prácticamente el anuncio de un golpe de Estado. Es decir, el Pentágono, la comunidad de inteligencia, todo lo que llamamos el Estado profundo, las grandes corporaciones mediáticas, le han puesto condiciones a Biden, a su equipo, y les han dicho: o vamos para adelante o ustedes se van. Y más bien se van a ir con los pies para adelante. ¿Cuál es el néctar de ese comunicado, Eduardo? ¿Cuál es, perdón? La esencia de ese comunicado que estás viendo de los generales de Estados Unidos, ex generales. Fue una advertencia sobre la falta de rumbo de la política exterior norteamericana y el ritmo, entre comillas, conciliador que estaba tomando frente a los enemigos de los Estados Unidos, que son Rusia y China. Es decir, hay una advertencia de que no fuera conciliador. Quieren balazos. Lo cual quiere decir, la política exterior te la marcamos nosotros. Perfecto. Bien, voy con Francisco, vámonos con la pregunta final. ¿Qué va a pasar, Francisco? ¿Se van a unir militarmente Rusia y Estados Unidos? ¿No se van a unir? O sea, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué crees tú que vaya a pasar?